Hoy te platicaré del decomiso histórico de droga hecho a un cártel mexicano en Australia. Este video se compone de 3 temas: la realización de un maratón de fama internacional en una zona azotada por la violencia, la búsqueda de ciudadanos estadounidenses desaparecidos durante las balaceras en Matamoros y la trampa que autoridades norteamericanas y australianas pusieron a una red internacional de tráfico de droga. Bienvenidos al Caporal del 6 de marzo, comenzamos. Este fin de semana se realizó la edición número 20 del Ultramaratón Caballo Blanco en el municipio de Urique, Chihuahua, una competición que convoca a corredores de la Sierra Tarahumara, a corredores nacionales y a corredores internacionales. Por primera vez esta competición estuvo fuertemente resguardada por elementos de las Fuerzas Especiales SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, debido a que en la zona ha estado resguardada desde el 20 de junio del año pasado, cuando en la comunidad de Cerocagui fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas y un turista. En los últimos años esta zona ha concentrado diversos hechos violentos. En el 2015, por ejemplo, la carrera fue suspendida debido a que un grupo armado secuestró a un comandante de la policía municipal. Por fortuna, en la edición de este 2023 no fue reportado ni un solo hecho violento en la región. El pasado viernes 3 de marzo te traje a este canal este video, te muestro la imagen en pantalla. Aquí te platiqué del cómo la Guardia Estatal de Tamaulipas ingresó al penal de Santa Adelaida y una vez adentro ya no permitió el ingreso de custodios en Matamoros. Después de este hecho, comenzaron a ser reportadas balaceras y persecuciones en el municipio. Cuando te traje este video fui muy claro: ni una sola autoridad había informado sobre lo que había ocurrido. Solamente habían publicado vía Twitter la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que tenía registros de muertos, de heridos, pero no determinaba cuántos, apenas estaban revisando. Y también por este hecho el Consulado de Estados Unidos en Matamoros pidió a sus ciudadanos no viajar a este municipio, y a los que ya estaban en Matamoros les pidió no salir de los inmuebles en donde estaban. Además de que el gobierno del estado recomendó a la gente no llevar a sus hijos a las escuelas por la tarde hasta que haya control de la seguridad. Hasta allí se quedó el reporte. Ha pasado el fin de semana y las autoridades siguen sin informar qué fue lo que ocurrió, a pesar de que en las redes sociales han circulado videos de hombres armados subiendo cadáveres a sus camionetas. Mames, que viene la ley. ¿En dónde? Mira, en la huerta corriendo. Viene la ley. Mira, la huerta esa corriendo. Déjala, que no se meta, se la niega la chingada también. Sobre este video que acabas de ver he decidido no mostrar los cuerpos por restricciones de YouTube y también por respeto a la audiencia, pero lo que carga la persona que está detrás de la camioneta es un cadáver. Sobre este hecho la pregunta es: ¿quiénes son esas personas? Tanto quien está cargando, echando los cuerpos a la batea, como los muertos. Se sabe que el viernes hubo una mujer herida y 3 hombres fallecidos, 3 hombres asesinados. Por los videos grabados por testigos, se sabe también que los sicarios huyeron con los cadáveres y también con la mujer herida. Inicialmente, de manera extraoficial, las autoridades informaron que investigaban si esta mujer y al menos 2 de los 3 fallecidos eran migrantes originarios de Haití. Sin embargo, el asunto ha escalado y, lejos de enterarnos por las autoridades mexicanas, nos hemos enterado a través del FBI que están buscando a 4 estadounidenses desaparecidos durante los disturbios precisamente de este viernes en Matamoros. El FBI ha emitido este comunicado en donde asegura que 4 estadounidenses entraron a Matamoros en una minivan y ese viernes hombres armados les dispararon, los metieron a otro vehículo y se los llevaron. Las autoridades estadounidenses están ofreciendo $50,000 por el regreso de las víctimas y la captura de los agresores.
Vaya cosa, Estados Unidos ofrece $50,000 por 4 de sus ciudadanos desaparecidos, pero en México no se ofrece nada, ni siquiera se informa sobre una serie de balaceras que puso en crisis a toda la ciudad y con un balance hasta este momento desconocido. La duda ahora es si las 4 personas a las que están buscando las autoridades norteamericanas corresponden a las 4 personas del video, que 3 son subidas sin vida a la batea y una es subida herida, o si se trata entonces de otras 4 víctimas de lo ocurrido el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas. Hay balazos, amor, hay balazos. Hay balazos, ahorita se dieron balazos. Una red internacional de tráfico de drogas ligada a un cártel mexicano fue desmantelada en Australia por autoridades de ese país en colaboración con autoridades norteamericanas. Para lograr este aseguramiento, las autoridades de ambos países se coordinaron en secreto y tendieron una trampa a la delincuencia organizada durante varios meses. El aseguramiento es tan grande que equivale a la mitad del consumo anual de cocaína en Australia, 2.4 toneladas con valor aproximado de $667 millones estadounidenses. Por la cantidad, estamos ante uno de los decomisos más grandes hechos por la policía de Australia. Todo comenzó en noviembre pasado, cuando la DEA detectó e interceptó un barco frente a las costas de América del Sur, un barco que tenía como destino Australia. Fue entonces cuando empezó la coordinación entre ambas autoridades, estadounidenses y australianas. La policía australiana occidental decidió sustituir el cargamento por cocaína falsa. La empaquetó exactamente igual que como fue decomisada y posteriormente echó esa cocaína falsa en paquetes a 64 kilómetros náuticos al oeste de la ciudad de Perth, en Australia. Lo que estás viendo en pantalla es precisamente el momento en que fue echado el cargamento falso al mar. Esto ocurrió el 28 de diciembre, y aunque fue de conocimiento público el que echaron el cargamento, era un secreto que se trataba de cocaína falsa. A partir de entonces las autoridades monitorearon quiénes eran los que se animaban a ir a recoger esa cocaína. Para el 30 de diciembre ya habían sido arrestadas 3 personas con 1 tonelada 200 gramos de cocaína falsa que se habían internado estas personas al mar precisamente para recoger estos paquetes. Para el 13 de enero sumaban 12 los detenidos, seguían cayendo. Ese operativo fue llamado Operación Beach y finalmente, tras el arresto de 12 personas con droga falsa, a casi 4 meses del hallazgo del barco con el cargamento original, esta acción ha sido dada a conocer por las autoridades australianas. Ahora bien, este cargamento ha sido vinculado a un cártel mexicano como el proveedor inicial de esta red internacional. Sin embargo, las autoridades no han revelado a qué grupo delictivo mexicano corresponde. Esto que te voy a mostrar ahora es más de lo que han compartido las autoridades. Por cierto, entre los detenidos hay un estadounidense, capturado. Esto es lo que he preparado para ti. Muchas gracias, no olvides dejar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.